Eterno Dios, te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por esta nueva mañana, por este nuevo despertar, Señor. Padre, queremos entregarte este tiempo, Dios, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Queremos aprender de ella, Señor, y poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Bendigo a cada persona que escuche estos audios, Señor, y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde Ontario, Canadá. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer la mitad del capítulo 19, leyendo los versículos del 1 al 22. Tercer viaje misionero de Pablo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Pablo ministra en Éfeso. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y en el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Bueno, con esto terminan los primeros versículos del capítulo 19 del libro de Hechos. En este capítulo empezamos a leer acerca del tercer viaje misionero de Pablo. Y mire que hay algo que vemos aquí, y es que Pablo viajó a las regiones de Éfeso y ahí se encontró con unos creyentes. La pregunta que les hace Pablo a estos creyentes es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó a ellos.
Y ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y entonces les pregunta Pablo, ¿qué bautizo recibieron? Y ellos contestaron, el bautizo de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a mirar el contexto de lo que se está hablando. Recordemos que cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, él hablaba del arrepentimiento. Arrepiéntase porque el reino de los cielos viene pronto. Él estaba abriendo el camino para el Mesías, porque él ya estaba profetizado hacía muchos cientos de años que había uno que iba a abrir el camino para que llegara el Mesías. Y esa fue la labor de Juan. Juan bautizaba y el símbolo del bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento y las personas se bautizaban para arrepentirse de los pecados y era como una especie de limpieza en el momento en que las personas se arrepentían del pecado que estaban cometiendo. Pero no era un bautismo que se hiciera como para salvación, para que entrara el Espíritu Santo, porque hasta ese momento Jesucristo no había iniciado su ministerio. Jesucristo va incluso donde Juan y se bautiza, no porque haya tenido algo que arrepentirse, porque Jesucristo no cometió pecado, pero era necesario que se cumpliera la ley y él cumplió a cabalidad toda la ley y por eso fue al bautismo de Juan, pero no porque tuviera algo de que arrepentirse. Lo mismo sucede con los bebés. A nosotros nos bautizaron cuando estábamos pequeños, cuando estábamos bebés, que no teníamos ninguna conciencia, y tradicionalmente se hace el bautismo de los bebés cuando recién nacidos, pero esto no es bíblico porque en el bautismo debe haber esa conciencia de arrepentimiento y un bebé, así como Jesucristo no tenía que arrepentirse, un bebé tampoco tiene de qué arrepentirse porque ellos no han hecho absolutamente nada. Entonces ese era el bautismo que se practicaba con Juan el Bautista antes del ministerio de Jesucristo. Ahora que ya Jesucristo vino, pagó el pecado que nosotros teníamos, la deuda que había con Dios, Él viene y muere por nosotros y derrama de su Espíritu Santo y lo deja aquí con nosotros. Entonces ahora el bautismo que hay ya no es un bautismo solamente de arrepentimiento, sino que yo voy al bautismo no para salvación, porque la salvación nos la da Jesucristo en la cruz. Ahora, yo recibo a Jesucristo como Dios y Salvador. Ya soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz. Entonces, ¿para qué es el bautismo? El bautismo lo hacemos nosotros como un símbolo hoy en día de testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros en este momento estamos dando testimonio a las personas, al mundo de las tinieblas y a Dios de que ya somos diferentes, que ya no somos las personas que éramos antes. Por eso cuando nosotros entramos a las aguas y el bautismo real debe de haber inmersión completa. ¿Por qué? Porque en este símbolo uno cuando se sumerge en el agua es como si nosotros muriéramos, entráramos así como Cristo fue a los lugares más bajos y después nacemos a una vida, es como si resucitáramos, pero ya no con la vida vieja, sino con la nueva vida que Dios nos da. Es un momento como de cuando uno estudia una carrera y en el momento de la ceremonia que le dan a uno el diploma porque estudió y ya se acredita con lo que estudió. Asimismo es el bautismo, es como la ceremonia donde nosotros damos testimonio público de que somos hijos de Dios. Entonces, Pablo con estas personas que no sabían del Espíritu Santo los bautiza ya no por arrepentimiento solamente, sino también en el nombre de Jesucristo. Cuando uno bautiza a una persona, lo que dice uno es, primero ellos tienen que declarar que creen en Jesucristo como Dios y Salvador y al dar ese testimonio, uno lo que dice este bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se sumerge y vuelve y sale. Cuando Él los bautiza a ellos, ya los bautiza en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaron. Había unos 12 más o menos en total. Esto es una bendición porque se manifiesta muchas veces así en esta forma. No siempre, pero sí es algo que nosotros sabemos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento en que recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. Somos bautizados por el Espíritu Santo.
En el bautismo damos testimonio de que ya somos creyentes, somos hijos de Dios. Después Pablo sigue predicando en Éfeso, en las sinagogas, con mucha valentía. Dice que durante 3 meses estuvo hablando del reino de Dios, discutiendo. Había mucha gente que lo rechazaban, había muchos tercos. Hablaba públicamente por el camino, en todos los lugares. Y en las sinagogas, donde había un espacio para predicar, Pablo era una persona que predicaba a tiempo y de destiempo, y diariamente las salas se llenaban para escuchar a Pablo y para debatir todas las ideas que estaba dando. Y mire que hay algo bien importante, y es que cuando Pablo se dedica a esto, el Señor lo respaldó bastante, y mire que tenía el poder de realizar milagros excepcionales. Dice que cuando Pablo inclusive ponía sobre los enfermos los pañuelos, que Pablo pronto se secaba el sudor, o los delantales, o cualquier prenda que hubiera tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de las enfermedades. Y no solamente eso, sino que los espíritus malignos salían de ellos. Era impresionante. Jesucristo mismo dijo que las cosas que Él hizo aún mayores las íbamos a hacer nosotros cuando nosotros creíamos en el Señor. Así como Pablo lo hace, hoy usted y yo tenemos la misma posibilidad de hacerlo, porque el mismo Espíritu Santo que estaba con Pablo está con nosotros hoy. Lo que pasa es que a nosotros nos falta tener más fe, más confianza, creer y declararlo con verdadera convicción de que Dios es real, y que si Dios nos pone a hablar, a orar o a hacer lo que sea, Él nos va a respaldar. Y esa era la confianza que tenía Pablo. Mire que habían otras personas que viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus y trataban de usar el nombre del Señor Jesucristo y hacían como conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Imagínense que ellos pensaban que solamente con decirlo era suficiente. Y esto nos entra a un tema bien interesante, y es que hay un mundo de maldad en todo lo que nosotros, en el mundo espiritual. Alrededor nuestro hay muchos espíritus que nosotros no vemos. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que Jesucristo venció en la cruz a las autoridades y a los huestes de maldad. Todos están vencidos, están bajo nuestros pies. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a ningún espíritu ni a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Él está vencido, porque Cristo lo venció. Y si Cristo está con nosotros, Él no puede entrar a nosotros en ningún momento. Incluso en el libro de Job, en el 1 capítulo, habla precisamente de eso. Dice el Señor que estaba en el cielo cuando llegó Satanás y le dijo: ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás dijo: vengo de dar una vuelta por la tierra. Y entonces el Señor, sabiendo y conociendo los pensamientos y el corazón incluso de Satanás, le dijo: no habrás considerado a mi siervo Job, porque ninguno como él. Y entonces le dije Satanás: pero ¿cómo no va a estar él bien si usted no permite que nadie entre a hacerle daño? Si usted lo tiene cercado de sus bendiciones, deje que yo entre y verá, que a ver si no reniega. Entonces mire que Dios tiene autoridad y potestad hasta sobre Satanás. Satanás no nos puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Y si Dios lo permite, va a ser para bendición, porque Dios hasta le pone límites a las pruebas cuando nos llegan, y son para nuestro bien. Entonces, ese mundo de maldad está vencido y está bajo la autoridad de Dios, de Jesucristo. Pero hay algo que nosotros tenemos, y es el poder de decisión. Y muchas veces nosotros abrimos puertas al mundo espiritual de maldad. Cuando uno ha abierto puertas, es cuando uno está viendo brujos, cuando uno de pronto está haciendo leer la mano, se está haciendo leer las cartas o el tabaco. Todas estas cosas, estas prácticas que hacen los brujos, son cosas que es darle entrada a Satanás a nuestra vida. Y cuando le damos entrada, pues Satanás vino nomás para robar, matar y destruir, y va a hacer eso con nuestra vida y con la vida de nuestras familias. Entonces,
Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estas personas estaban tratando de hacer conjuros en el nombre de Jesús para sacar espíritus y resulta de que los espíritus dijeron, a Jesús lo conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y los sacaron desnudos por toda la calle, los hicieron quedar en ridículo porque ellos simplemente pensaban que solamente con decir el nombre de Jesús ya iban a salir corriendo los espíritus, así como salían con Pablo cuando él declaraba esto o cuando ellos tocaban algún trapo. Así que esto hay que tener convicción. Este mundo de maldad existe, este mundo espiritual, pero nosotros, si le hemos abierto algún día la puerta a este mundo de maldad, pues es tiempo de arrepentirnos y vamos a orar en esta mañana para declarar, para romper cadenas, para romper conjuros, para romper cosas, ataduras que tenemos del pasado, de puertas que hemos abierto de pronto en el pasado. Y hoy es día de cubrirnos con la sangre de Cristo para que la maldición que nos haya querido traer, ese mundo espiritual que nosotros hemos abierto la puerta, se cierre y quedamos nosotros completamente limpios con la sangre de Cristo y lo que podamos darle, endosarle a nuestras generaciones sean bendiciones solamente, porque ya la maldición queda cortada con Cristo Jesús. Así que vamos a hacer una oración de arrepentimiento, una oración de poder renunciar a todas estas cosas para que el Señor con nosotros esté siempre y que ese mundo que nosotros abrimos antes quede descartado inmediatamente. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. De verdad que hemos hecho cosas malas, Señor, y en muchas ocasiones hemos abierto puertas a ese mundo espiritual de maldad, Señor. En este momento cancelamos cualquier pacto, cualquier situación que nosotros hayamos hecho, cualquier puerta, cualquier abertura que hayamos abierto a este mundo espiritual de maldad. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre, esa sangre que derramaste en la cruz. Declaro bendición sobre cada persona que escucha este audio. Declaro prosperidad y todas las bendiciones que tú tienes también para sus descendencias, Señor. Y en este momento, Señor, declaramos que estamos limpios de cualquier maldición generacional del pasado también, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por esta bendición tan grande que tú has hecho, Señor, de vencer al enemigo en la cruz, Señor. Y hoy somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que bendice a cada persona que escucha este audio, Padre, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.